Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buenos días. ¿Listos ya? Semana Eso. de, semana de fiesta. ¿Ya listos ya están preparándose para la fiesta, teniendo todas las cosas, sí, verdad? Listísimos ya. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Recuérdenme, tenemos algo pendiente por revisar o algo por hacer, algún quiz que nos falte. Todavía nos falta, creo que del tema 3 o ya hicimos. De hecho, creo que hoy tocaba quiz. Hoy toca quiz, dice así como que, ay, como que no quiero decirlo, ¿verdad? Pero ya que, bueno, al ratito vamos a hacerlo y mientras vamos a terminar de ver el tema 4 que también ya casi lo terminamos, ¿no? Ok, entonces ya vimos dependencia de identificación y si más no recuerdo, ya vimos relaciones unarias, vimos la cuestión de las jerarquías, este, vamos ahora con las relaciones ternarias, ¿no? Que es lo único que nos falta. Bueno, otro ejemplo a lo mejor que también les había platicado, sirve que lo retomamos, de una relación recursiva. Bueno, ¿qué vimos de ahí? Eh, Recuerden los tips que vimos de relaciones recursivas. Siempre decíamos que del lado de la tabla, de un lado tenemos 0,1, eso va a ser siempre. Eso implicaría que la foránea siempre va a ser, ¿qué? Nula. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que formamos ciertas jerarquías y siempre va a haber un registro que ya no tiene a quién apuntar. Entonces aquí es donde tenemos un valor nulo. Entonces de ahí la razón del por qué siempre una recursiva debe de llevar nulo, ¿no? En resumen, una recursiva realmente me apunta a un registro, generalmente un registro padre, ¿ok? Si pensamos en términos de una jerarquía, la foránea me apunta a un registro padre, el padre a su vez hacia otro y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, otro caso típico es cuando nos piden modelar un empleado, por ejemplo, a cada empleado se le asigna un supervisor, el cual también es un empleado. Un supervisor puede tener asignado a varios empleados, ¿ok? Entonces la recursiva nos queda así. Un empleado ¿cómo se leería? Digamos, si vamos de la padre a la hija, diríamos un supervisor puede tener a su cargo mínimo a un empleado, máximo N. Y cada empleado cuenta con un supervisor, mínimo 0, máximo 1. 0 en el caso va a haber un supervisor, un jefe, que pues ya no va a tener a su vez un jefe, ¿no? A lo mejor es el jefe de la empresa y pues hasta ahí, ¿no? Entonces los datos pues se ven más o menos así, ¿no? La llave foránea tiene valores que apuntan a registros de la misma entidad, ¿ok? Bueno, eso fue en cuanto a relaciones unarias. Las binarias pues de alguna manera ya las vimos, ¿no? Porque pues cuando ocurren dos entidades. Las ternarias que de alguna manera también ya las hemos platicado, sobre todo a lo mejor en laboratorio, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar de formalizarlas aquí. Eh, Ternarias porque ocurre entre relaciones. Y normalmente se va a dar el caso de una relación muchos a muchos. Eh, Seguramente han oído hablar, ¿no? Que en el modelo relacional, cuando tenemos más bien cuando tenemos una relación muchos a muchos, nos dicen es que tienes que descomponerla, ¿no? En tres, cuando se pase al modelo relacional. Pero vamos a ver por qué se tiene que descomponer en tres. Y la respuesta, bueno, básicamente es porque en estilo estricto el modelo relacional no soporta relaciones muchos a muchos. Vamos a ver por qué. Las entidades curso y alumno. Un curso está integrado de mínimo 5 alumnos, máximo de 50. Un alumno puede tomar uno o hasta 3 cursos, a suponer que tenemos esa regla.
Al tener uno a muchos, entonces tenemos aquí una relación muchos a muchos, ¿no? Se requiere registrar la calificación y el número de faltas que obtuvieron los alumnos, ¿ok? Entonces, si en diseño conceptual, pues muy sencillo, si es una relación muchos a muchos, escribimos 2 puntos y las cardinales, ¿cómo quedarían? Un alumno estudia o se inscribe a mínimo un curso, máximo 3. Y al revés, un curso está integrado por mínimo 5 alumnos, máximo 50. ¿Ok? Relación muchos a muchos. Y ahora observen que tanto las faltas y la calificación están en la relación. O sea, en una relación muchos a muchos, ojo, solamente en una relación muchos a muchos, perdón, muchos a muchos, es posible tener atributos en la relación. ¿Por qué no ponerlos en alumno y en curso? Porque ambos atributos dependen de qué? De los valores de ambas entidades. Las faltas de qué dependen? De un alumno, pero también de cierto curso, ¿no? Para cada alumno y para cada curso podemos tener un número de faltas y una calificación. Entonces, si son atributos que dependen de las combinaciones, por ejemplo, de una instancia de una entidad con una instancia de la otra, aquí podemos tener valores, ¿ok? Si ocurre eso con un atributo, el atributo se pone en la relación. Se le conoce como atributos de relación. Entonces, ojo, esto ocurre nada más, pues cuando dependen de ambos valores, ¿no? Para un alumno, para la asignatura 1, tenemos la calificación de 10 y 0 faltas, por ejemplo. ¿Ok? El tip aquí que les puedo dar es que entonces cuando intenten poner un atributo en una relación, validen que la relación sea muchos a muchos. De otra manera, no tiene sentido. Ni en una relación uno a uno, ni en una relación uno a muchos, ni en una dependencia de identificación, o sea, cuando tienen el doble rombo, no tiene sentido poner un atributo en una relación. Porque al ser en uno a muchos, o queda de un lado o queda del otro. Entonces, no tiene caso poner en el rombo. ¿Ok? Me preguntan aquí en el chat, el examen es hasta el tema 3, si es correcto, es hasta el tema 3. Este tema ya no entraría. ¿Ok? Bien. Vayamos al diseño lógico. ¿Qué pasa en diseño lógico? En diseño lógico, si nosotros intentáramos relacionar directamente a estas dos entidades, observen qué sucede. ¿Qué efecto tendría si intentamos poner una foránea en curso? ¿Qué cosa no se cumpliría, recuerdo a estas reglas, si ponemos la foránea en curso? ¿Quién me dice qué regla no se estaría cumpliendo si ponemos esta foránea aquí? La de que un Que un curso curso puede nada más tener. tendría un alumno, ¿no? Así es. Así como lo estamos modelando, pues los cursos nada más podrían tener un alumno, ¿no? Para cada curso tenemos un valor de alumno. Ya no estamos cumpliendo con la regla de que pueden ser más, ¿no? Que pueden ser entre 5 y 50. Entonces aquí una de las reglas no se cumple. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Ahora, ¿cuál regla no se cumple? Que un alumno pueda tener varios cursos. Exacto. Aquí un alumno a lo más se puede inscribir ¿a cuántos cursos? A uno. Uno. Entonces ya no se cumple la otra. Entonces se dan cuenta por qué en una relación muchos a muchos no podemos hacer una liga directa entre las entidades. Porque se cumple una regla, pero la otra no. Las invertimos y sucede lo contrario. Entonces aquí podemos observar que en realidad el modelo relacional no soporta relaciones de qué tipo. Muchos a muchos. La tenemos que descomponer en dos relaciones, uno a muchos. Entonces, esa es la función de la tabla intermedia. ¿Ok? Ligar a dos entidades a través de
dos relaciones, uno a muchos. Entonces la solución es agregar una tercera. Y aquí tenemos dos opciones. La opción más sencilla, la estrategia 1, es agregar una PK compuesta. ¿Ok? O sea, tenemos alumno ID, curso ID, y agregamos, propagamos, vean que utilizamos qué tipo de relación. Identificativa para propagar la PK como tal. Entonces, si hacemos eso de ambos lados, se forma una relación, una llave primaria compuesta, perdón, ¿no? Entonces, las cardinalidades, pues en las mismas. Aquí fíjense cómo se leen las cardinalidades. Diríamos, un alumno que puede inscribirse a mínimo un curso, máximo 3. ¿Ok? Un curso puede estar integrado entre 5 y 50 alumnos. La llave compuesta queda de esta manera y aquí en la tabla pues ponemos los atributos de la relación que están aquí en el rombo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo leemos la cardinalidad al revés? Al revés es un poquito más complicada porque ir de la tabla intermedia hacia curso, ¿no? Entonces diríamos, cada uno de los registros de la intermedia deberían de ligarse con cuántos de la padre. Mínimo 1, máximo 1. O sea, para cada combinación curso-alumno, ¿ok? Le corresponde un registro en la tabla padre. Lo mismo acá, ¿no? Para cada combinación curso-alumno, le corresponde un registro, ¿no? O sea, un registro para cada combinación de faltas y calificación. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, el valor 10 faltas con una calificación de 9 le corresponde a un solo alumno y a un solo curso. De aquí que las cardinalidades son mínimo 1, máximo 1. ¿Ok? De hecho, no sé si recuerdan, les comenté el tip. Del lado de la tabla padre, siempre ¿qué cardinalidades quedan? Solamente eran ¿qué? Dos posibles valores, que eran 1, 1, 0, 1. 0, 1 y 1, 1. En una relación ternaria, siempre la cardinalidad, ¿cómo va a ser? 1, 1. Siempre. No hay de otra. ¿Qué pasaría si intentáramos poner 0, 1? Aquí de entrada no podemos, ¿no? Porque tenemos PKs. ¿Ok? Y eso me lleva a la siguiente técnica. Hemos platicado también que una compuesta podríamos ¿qué? Sustituirla por una PK artificial. Entonces, nos quedaría así. Bueno, aquí les explica más o menos cómo quedarían las combinaciones, ¿no? No perder de vista cuando tengamos una compuesta significa que la unicidad de los valores va a depender de la combinación, en este caso de curso ID y alumno ID. ¿Ok? Combinaciones. A cada combinación pues tiene su calificación, ¿no? La otra técnica sería usar una PK artificial. Entonces se vería la tabla así. Nótese que si utilizamos una artificial, las relaciones cambian a no identificativas para que las dos foráneas bajen y ya no queden como PK. Lo mismo de este lado. Las cardinalidades es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Solamente que ahora las foráneas quedan así. ¿Ok? Aquí me faltaron las faltas por lo que veo, ¿no? Bueno, faltaron las faltas. Entonces, aquí puede pasar algo interesante. Optimizamos un poquito, mejoramos un poquito porque usamos una artificial, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso puede implicar dos cosas. Uno, si no hacemos un buen diseño, podríamos provocar, aquí podría ser factible que alguna de las dos llaves foráneas sea nula, ¿no? Porque ya no es parte de la PK. ¿Creen que aplicaría alguna situación en donde la foránea sea nula? ¿O qué implicaría que alguna de estas columnas sea nulo?
sea nula. Por ejemplo, si el curso ID es nulo y si tengo un valor de alumno ID, calificación y faltas, ¿será correcto eso que fuera o que para un cierto registro de un alumno con su calificación, o sea, diría el alumno 10, el alumno 100, sacó 9 en una asignatura y tuvo 2 faltas. ¿En qué curso? Null. ¿Será correcto eso? No. No. Pues no. O al revés, el alumno null sacó un 10, 0 faltas en la asignatura de bases de datos. ¿Esto será correcto? Pues a lo mejor a alguno de ustedes ya les gustaría adueñarse de este registro, ¿verdad? Pero resulta que está nulo. O sea, tampoco sería algo factible. Entonces, siempre en una relación muchos a muchos, ¿qué cardinalidad debería de haber? Mínimo 1, máximo 1. Porque si permitimos nulos en la intermedia, vamos a generar inconsistencias. Siempre las llaves primarias que se encargan de romper la relación muchos a muchos, tienen que pasar como foráneas obligatorias de entrada. Porque si no, si alguna vez llega a ser nula, ya no se va a poder establecer esa relación ternaria. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues otro tip sería, ya saben que cuando es una relación muchos a muchos, de este lado siempre tenemos una cardinalidad de 1, 1. ¿No? Ahora, ¿qué impacto tiene el haber incorporado una llave primaria artificial? Aquí pueden pasar algunas situaciones, por ejemplo, lo voy a hacer en otra para que creo que se entiende mejor así. Tenemos lo siguiente, curso, alumno, ID, curso ID, asignatura ID, faltas y calificación. Entonces, la artificial pues es un simple consecutivo, ¿no? Y tenemos el curso 1 con la asignatura 1644. Aquí falta 0, calificación 5, ¿no? Un otro consecutivo, entonces, fíjense qué podría hacer, ¿no? ¿Puedo poner esto? Sí. Ok, la base de datos me va a dejar, pero en realidad esto, ¿qué es? Es una inconsistencia. ¿Sí lo ven por qué? ¿Por qué es la inconsistencia? Ok, de hecho me equivoqué. Para empezar me equivoqué, ¿verdad? Curso ID y asignatura ID es incorrecto. Más bien aquí debería de ser estudiante ID, ¿no? Ahora sí. Pero de todas maneras seguimos teniendo una inconsistencia, ¿no? O sea, estoy diciendo que hay un mismo estudiante con una misma asignatura y tiene 2 calificaciones diferentes. Obviamente ustedes dirían que cuál es la correcta. La de 10. Pues sí, ¿verdad? Y esta que la borren, ¿verdad? Entonces, este es el detalle que pudiéramos tener con un artificial, pero bueno, como siempre en base de datos decimos, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Tener una máximo desempeño, ¿no? O un diseño más sencillo. ¿A precio de qué? De posibles inconsistencias si no cuidamos los datos. Y bueno, si aún así queremos conservar la artificial, tal vez ¿qué podríamos hacer con estas dos columnas? Si quisiéramos conservar la PK y evitar esta situación de ¿Usar un unique? inconsistencia, pues podemos agregarle un unique, ¿verdad? Exacto. Podemos agregarle un unique. Entonces, se vería más o menos así. Las combinaciones, ¿no?
Una cosa así. Entonces, ahora sí, aquí si le ponemos un unique, cuando intentemos insertar esto, no vamos a poder. ¿Ok? Muy bien, dice aquí el compañero Rodrigo, que es la recursada, ¿no? La del semestre pasado, ¿no? La del semestre oscuro, dicen aquí. Pero bueno, ok. Entonces, ¿dudas con este tipo de relaciones? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, recuerden, esto se va a utilizar en relaciones muchos a muchos. Bueno, entonces ya vimos ventajas, desventajas. ¿Cuál podría ser una ventaja de la otra técnica cuando tengamos una PK compuesta? Bueno, es que de entrada, pues, no hay manera, ¿no? De que haya alguna algún registro duplicado, ¿no? Por la unicidad. ¿Ok? La desventaja también aquí les podría recomendar. Hay algunas situaciones en donde algunos casos de estudio requieren, en algunas situaciones se da en donde hay otra entidad y por alguna razón necesitamos relacionar a la intermedia con otra. ¿Ok? Es decir, vamos a propagar la llave primaria compuesta hacia otra tabla. Esto también pudiera ocurrir cuando es una dependencia de identificación, que la tabla es compuesta. Si la propagamos aquí, ¿cuál va a ser el problema? Que vamos a tener aquí dos llaves foráneas. Vamos a estar propagando dos columnas. Entonces se empieza a complicar aquí un poquito el diseño porque nos estamos empezando a llenar de foráneas. Es que será mejor propagar una sola, como en este caso. Si propagamos, pues únicamente se va una foránea, a que si propagamos dos, ¿no? Entonces aquí la sugerencia sería, si llegaran a tener un caso así, una tabla con una PK compuesta, que a su vez es padre de otras, entonces aquí conviene sí bajar los atributos y tener una artificial, con la finalidad de propagar una sola PK. ¿Ok? Ahí sí recomendaría más la segunda técnica, esta. Pero si digamos es una tabla también que no es muy grande, que ya no se relaciona con otras, bueno, podríamos dejarla así. ¿Ok? Bueno. No hay más dudas, entonces pasamos ya a lo que sería el último subtema antes de hacer el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de modelado completamente desde cero, ¿ok? Pero para ello necesitamos ver el último punto que ya también lo mencionamos en laboratorio. Los tipos de datos. De hecho, en la práctica, ya como parte también del diseño, si ustedes se fijan ahorita en el curso, pues nos hemos estado enfocando a construir modelos relacionales, ya hablando de diseño lógico. Y lo único que hemos hecho pues es estar validando, detectando entidades, sus atributos, sus relaciones y hasta ahí vamos. Pero ya en un diseño práctico, ya real, ahí no termina el asunto. Aparte de hacer esto, de entrada hay muchas empresas que si no documentamos no nos aceptan el diseño. Documentar cada entidad y cada atributo inclusive. Se tiene que documentar, o sea, describirlos. ¿Ok? Otra cosa que se tiene que hacer justamente es el asignación de tipos de datos. ¿Ok? Cada columna, como vimos en su momento, define un dominio y define un tipo de dato. Entonces, ese dominio y ese tipo de dato deben de estar perfectamente bien definidos en el modelo. Por ejemplo, si yo tengo el campo CURP, ¿ok? ¿Qué tipo de dato tendría que asignarle? Una cadena, ¿no? Va a ser una cadena. Ahorita vamos a ver qué tipo de dato me sirve para representar una cadena y cuál es su dominio
¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cuál sería el dominio de la columna curve? ¿Quién me dice? ¿18? Exacto, el dominio estaría descrito por todas las cadenas alfanuméricas de las posibles combinaciones de 18 caracteres. Entonces, con esta información definimos su tipo de dato. ¿Ok? Una cadena de 18 caracteres alfanuméricos. Entonces, es importante cuando estemos diseñando asignarle su tipo de dato. La verdad es que los casos de estudio a veces, pocas veces me dicen qué tipo de dato debe ser. Aquí nosotros tenemos que aplicar un poquito sentido común y validar sobre todo las longitudes. Si tenemos duda, por ejemplo, nos dicen la clave de los planes de estudio. Pero si no tenemos la certeza cuántos caracteres se ocupan para una clave, tenemos que preguntar, ¿no? Oye, las claves, ¿cómo son las claves? Ah, pues mira, las claves de plan de estudio son 3 dígitos, a lo más. Ah, bueno, entonces lo declaramos como un numérico de 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente sí hay que hacer labor de análisis en cuanto a tipos de datos. Eso es importante, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Se hace validar, por ejemplo, los siguientes constraints, ver si es posible asociar, por ejemplo, constraints de tipo de constraints de integridad. Hemos visto que en nuestros ejemplos de repente proponemos que restricciones unique, pero obviamente la que también siempre vemos, restricciones not null y null. Y también podríamos ver restricciones de tipo check. Ok. Y viene otro punto importante. Un esquema de indexado. Esquema de indexado, que ya habíamos platicado. Su modelo, ok, va a quedar con muchas relaciones. ¿Qué significa? Que cuando se hagan consultas, pues vamos a tener que estar haciendo operaciones de qué tipo. Habíamos dicho que son estas, de tipo join. Entonces aquí se tiene que hacer un análisis a detalle para saber qué tan frecuentes van a ser cada una de estos joins. Sí, y también se valida otra cosa, se tiene que revisar el volumen esperado de registros por cada tabla a lo largo del tiempo. ¿Ok? Cada tabla debería de tener su análisis y darnos ciertas cifras de cuál es su tasa de crecimiento, digamos, ya sea por día, por mes, por año. Y de tal manera que podamos saber el estimado de registros que tendría una tabla, ya sea por año, inclusive tal vez hasta por día, por mes, ¿no? Y la otra es preguntar, bueno, ¿vamos a permitir que las tablas crezcan de manera infinita? ¿O en qué momento podemos eliminar registros, no? Hay tablas que insertamos, y en qué momento dejamos de insertar o en qué momento eliminamos, ¿no? Entonces, ese detalle, es decir, vamos a poner aquí crecimiento de la tabla. ¿Ok? Hay unas tablas que por su naturaleza nos dicen, bueno, todos los registros de hace 10 años ya los podemos eliminar, ¿no? O los podemos migrar a otra base de datos. Entonces es importante porque, pues, entre más crezca la base de datos, entre más grande se haga, podríamos empezar a impactar un poquito en desempeño. ¿Ok? Entonces también tenemos que ver si es posible eliminar registros viejos o si ahí los dejamos, pero ya nadie los consulta o muy rara vez, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese análisis, ¿no? Y eso tiene que ver también con el esquema de indexado. Si detectamos que tenemos dos tablas muy grandes que andan alrededor de los, no sé, millones de registros,
¿Ok? Y si hacemos join entre ellos muy frecuentemente, entonces de entrada, ¿a quién tenemos que indexar? A la llave foránea. ¿Ok? Las llaves foráneas agilizan o mejoran los algoritmos para implementar un join. ¿Ok? Y por lo tanto, pues nos ahorran bastantes lecturas a disco. Entonces, si tenemos ese caso, hay que indexar las foráneas. ¿Ok? Es decir, vamos a ponerle aquí, checar qué llaves foráneas deben indexarse. ¿Quién me dice un ejemplo en donde ustedes consideran que no sea necesario indexar una FK que tienen por aquí? ¿Se les ocurre algún escenario donde digamos, la foránea puede quedar sin índice? Ok, bueno. ¿Dónde podría ser ese caso? A lo mejor en tablas cuyo join es poco probable que se haga. Se hace con una baja frecuencia. Eso por un lado. Por otro, normalmente cuando hacemos un join podemos filtrar registros. ¿Ok? Si los conjuntos de datos con los que se hace el join son relativamente pequeños, igual aquí el índice no nos sirve de mucho. ¿Se acuerdan lo que comentamos, no? Si estamos haciendo consultas u operaciones, en este caso un join, con muy pocos registros, el índice al contrario ni siquiera me sirve, nada más me está estorbando. Entonces, en esos casos, podríamos omitir el índice. ¿Sabes qué? Cuando hagamos join entre estas tablas, casi en la mayoría de las veces vamos a hacer un join entre un profesor, ¿ok? Y a lo mejor está aquí que les gusta. Puede ser un profesor y a lo mejor aquí los cursos, pero los cursos siempre los filtramos por semestre, ¿no? Y por asignatura, vamos a suponer. Entonces, como siempre aplican estos filtros, o sea, podemos tener un montón de profesores, vamos a suponer, y no se diga en cursos, ¿no? Vamos a tener pues muchos registros conforme pasa el tiempo. Pero si al hacer el análisis detectamos que normalmente al hacer el join siempre filtramos por profesor, es decir, por su CURP, por así decirlo. Eso implica que del lado izquierdo siempre tendríamos un registro. Y del otro lado también si filtramos por asignatura y por semestre, a lo mejor tenemos no tantos cursos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos unos, no sé, unos 50 registros. Entonces, hacer un join de un registro con 50 es una operación realmente barata. Y aquí el índice, pues igual y ni nos sirve, porque estamos trabajando con muy poquitos registros. Entonces, ahí pudiéramos decir, bueno, este join, este índice lo vamos a omitir. ¿Ok? Se fijan, hay que hacer un análisis de todo el modelo y al final ver qué foráneas se van a quedar. Esto es lo que tienen que hacer en su proyecto final. Entonces yo esperaría un análisis más o menos así, ¿no? O que me hagan un ejercicio por lo menos de un caso en donde tengan esta situación, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo no es tan trivial todavía el diseño de una base de datos, ¿no? Todo lo que hay que ver. Nosotros ya no vimos realmente esto, no vimos el crecimiento, no vimos que FK se deben de indexar, ¿ok? Y llegamos hasta aquí en realidad. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Alguna otra cuestión? Vamos a ver entonces los tipos de datos. ¿Ok? A nivel general, el estándar SQL, bueno, ahora creo que ya entendemos por qué estoy revisando este tema aquí. Sí, en realidad es un tema de SQL, pero pues por la importancia, ¿no? Justamente por estos requisitos que tienen que validarse como parte del diseño. ¿Ok? Entonces,
el estándar SQL, ¿por qué se llama estándar? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la idea de que existe un estándar en SQL? ¿Cuál creen que sea el beneficio? Pues que se ocupe para todas las bases de datos y no sea como aprender un nuevo lenguaje cada que pues, cambias de empresa o algo así. Ajá. O sea, la idea que haya un estándar es que si nos vamos por el lado de Oracle, por el lado de MySQL, DB2, SQL Server, ¿no? Al tener un estándar significa que es exactamente lo mismo, va a existir en todos los manejadores. La verdad es que no se cumple al 100%, ¿no? Al pie de la letra el estándar. Cada manejador tiene sus variantes de tipos de datos, entonces, pues, ni modo, ¿no? Al final, pues, no podemos obligar a que realmente todo se cumpla al 100%. Pero bueno, en buena medida, la mayoría de los manejadores soportan por lo menos los tipos de datos estándar que define el SQL, ¿ok? A nivel general, los tipos de datos los podemos clasificar en estos 4 grupos. Valores tal vez monetarios, fechas, cantidades. No, no es cierto, les miento, esta no es. Estos son ejemplos meramente. Acá está la clasificación, ahora sí. Cadenas, números, tiempo y fecha y algunos otros. ¿Ok? Estos son los tipos de datos, digamos, básicos que en teoría todo manejador debe de implementar, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente. En el caso de las cadenas, vean, podemos tener cadenas de caracteres o cadenas binarias. ¿Cuál sería la diferencia entre una binaria y una de caracteres? ¿Qué es una cadena binaria realmente? Puede ser cualquier archivo, pues un PDF, una foto, lo va a detectar como una cadena binaria. O sea, cualquier flujo de bytes, ¿no? Un conjunto de bytes podemos almacenarlos en una tabla, ¿ok? Eso se traduce correctamente a lo que comentaban, a guardar un audio, un video. O sea, se puede guardar un dato binario en la base, ¿no? Y aquí siempre viene la típica pregunta que a veces me llegan a hacer. Suponga que tienen un sistema y que quieren almacenar fotos, ¿ok? Y viene la pregunta. ¿Almaceno la ruta donde está la foto? Y ya en el disco, en esta ruta, ahí vamos guardando las imágenes, ¿no? Opción 1. Opción 2, que aquí la propia base de datos guarde o se encargue de almacenar la foto. O sea, no necesito usar una ruta. Directamente guardo el archivo dentro como parte de los atributos de la tabla. ¿Qué harían ustedes? 2, porque puede cambiar la ubicación del archivo en cualquier momento si se mueve. Ok. Durante, digamos, a lo largo del tiempo, muchos se inclinaban por la opción 1. ¿Por qué? Porque resultaba más costoso almacenarla como dentro de la base de datos. Sobre todo, pues son datos binarios, ¿no? Pueden ser archivos grandes. Pero los manejadores modernos hoy en día nos dicen que eso ya no aplica, que el desempeño es exactamente lo mismo. Guardarlo dentro que fuera. Más bien, que el desempeño no se afecta si guardamos datos binarios dentro de la tabla. ¿Ok? Entonces ya suele ser factible. La pregunta sería, ¿qué cosa tendríamos que validar para determinar que nos inclinamos mejor por esta opción? Les pongo un ejemplo. En la famosísima base de datos del padrón, ¿qué cosa creen que se guarda como parte de los atributos de un ciudadano? La foto, ¿no? Se guarda la foto.
y también se guardan Las huellas. las 10 huellas. ¿Ustedes qué creen que cómo se almacena esto? ¿Cómo creen que esté almacenado? ¿Dentro de la base o fuera de la base? Dentro, según yo, si están fuera, es muy fácil que se mueva el archivo y pues ya toda la base valió gorro porque no están apuntando lo que deben. Exacto. Hay varias desventajas si los archivos los guardamos de manera externa. El primer punto es que si están externos, son externos, queda la responsabilidad de su administración, queda totalmente del lado pues, del usuario, ¿no? Aquí la base de datos no va a poder proteger estos datos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, hay varios riesgos. Seguridad. Si los ponemos en un directorio, hay que tener mucho cuidado a que otros usuarios entren al sistema operativo y consulten esos datos, ¿no? Pueden ser datos muy delicados. ¿Ok? Entonces, la seguridad se ve comprometida. Otro, ¿qué pasa si cambian los datos? Si queremos actualizar la foto. Así como actualizamos cualquier dato en una tabla, también podemos actualizar el binario. Entonces, la base de datos se encarga de actualizar el binario. Entonces, si tenemos datos binarios en la base que son susceptibles a cambios, que los podemos actualizar, ¿qué es lo más adecuado? Que quede dentro de la base de datos. ¿Ok? Entonces, en general, casi siempre se opta por guardarlo ya dentro de la base de datos, a menos que sea una situación muy particular. ¿Ok? Y les adelanto, bueno, ahorita que llegamos al tipo de dato, pero cuando son binarios se manejan un poquito diferente. Normalmente en un registro pues tenemos los valores, ¿no? Los valores de las columnas. Pero en el caso de un binario, lo que se guarda no es en sí los bytes aquí. Sería un tanto ineficiente. Sino que se establece un puntero y este puntero ya me dice, es como si fuera una especie de row ID. Este puntero me dice ya la ubicación en disco donde se encuentran ya los datos, ahora sí. Entonces, hacer una consulta de un registro que tiene una columna binaria, no se preocupen, no es costosa para nada, porque lo único que se estaría mostrando es una especie de código, ¿ok? Que se le llama locator. Este es una especie de puntero que me lleva, ¿no? Hacia donde están ya los bytes almacenados, aquí. ¿Ok? A eso le llama un locator. Bueno, en realidad es love locator. Es un large object, ¿no? Locator. ¿Vale? Entonces es lo que pasa con las cadenas binarias. Entonces vamos a ver las tablitas. Entonces, bueno, antes de pasar las cadenas de caracteres. Ok, ¿qué entendemos por una cadena de caracteres? ¿Qué es una cadena qué es un carácter? Yo les preguntaría para empezar. Así hablando en muy estricto. ¿Qué es un carácter? Para una máquina, ¿qué es un carácter? Un número que número. representa un... Exacto, para una máquina el realidad del carácter es un número. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo es que llegamos a este símbolo? Hay un concepto por aquí, ¿no? Que está involucrado. Hay un mapeo Hay un del mapeo. número a la letra. Exacto. Que si yo tengo un número, con ese numerito puedo obtener un carácter. ¿Ok? Puede ser un carácter que se puede imprimir, que se ve, pero hay otros caracteres que no se imprimen, ¿no? No tienen una representación gráfica. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué carácter representa el número 0? Ojo, este es el número 0. Mi pregunta es, ¿a qué carácter le corresponde?
Null. ¿A un null? Ok. Se le llama el carácter nulo, justamente. Pero el carácter nulo, pues no tiene una representación. Típicamente lo representamos así, antidiagonal 0. Nos representa el carácter nulo. ¿Ok? Entonces hay caracteres que tienen un significado, pero no tienen una representación gráfica. Entonces, ¿cómo se le llama a ese concepto de mapear un número a un carácter? O sea, si estamos hablando de un mapeo, quiere decir que vamos a tener una lista, ¿no? Vamos a tener una lista en donde vamos a tener códigos 0, 1, 2, 3 y el carácter que le corresponde. A, B, C, qué sé yo. ¿Cómo se le llama este concepto? ¿O qué es esto? ¿Qué significa esta lista de mapeos? ¿Sería codificación? Es un, por ahí va, pero es un juego de caracteres. ¿Han oído hablar de este término? Juego de caracteres, ¿no? Por lo menos yo esperaría que lo hubieran comentado por allá en los primeros semestres cuando aprendieron a programar, por ejemplo, en C. Todavía les enseñan a programar en C, ¿cierto? Sí, también en ensamblador, en estructura y arquitectura. De hecho, Es aquí también, en la es bien facultad, importante. ajá, exacto. En la carrera tenemos que aprender ¿qué? Ensamblador. Aunque ustedes digan, ¿para qué carajos me va a servir el ensamblador en la vida, no? ¿Por qué el ensamblador es interesante, importante? Es que básicamente representa, ¿no? Pues, todas las operaciones que se realizan internamente en una computadora, las operaciones a más bajo nivel. O Cómo sea, funciona un procesador. exacto. O sea, es lo que realmente la máquina entiende, ¿no? Y también que otro, si avanzamos un poquito, ¿qué otro lenguaje es así como que súper básico? Sí. El Sí, lenguaje C, ¿verdad? Ok. Y todavía viene otro, ¿no? Si vamos aumentando Java. el nivel, pues por lo menos uno orientado a objetos, ¿no? Que la mayoría de los profesores creo que da Java, ¿no? Entonces, estos tres es como que lo súper básico que tenemos que tener nosotros en nuestro arsenal de herramientas, ¿no? Muy bien, entonces, la parte del juego de caracteres se revisa inclusive cuando estamos ya en C. ¿Nunca les platicaron de los juegos de caracteres, cómo los maneja el lenguaje C? No, nunca. ¡Qué barbaridad! Nada más en ensamblador. Los vimos porque eran necesarios para poder mostrar correctamente la visualización. Por ejemplo, si escribíamos cadenas, Ajá, creo que también, por ejemplo, ahí al hacer declaraciones, se tenía que tener como mucho cuidado con lo, como, bueno, tenías que tener prácticamente la tabla al lado para poder escribir correctamente. así es. O sea, porque en ensamblador tenemos números, ¿no? ¿Y cómo le haces para pintar la letra B? Entonces, se empezaron a desarrollar diferentes tablitas. Un juego de caracteres, pues no es otra cosa más que una tabla de mapeo. Una tabla de mapeo que me dice, a partir de un número, qué carácter imprimible o qué carácter le corresponde o qué símbolo le corresponde. Y entonces surgen varios juegos de caracteres. ¿Alguien ubica algún ejemplo de un juego de carácter? El UTF-8. Ajá, y hay uno más básico y muy famoso que se utiliza mucho en lenguaje C, ASCII, el ASCII, ¿verdad? El ASCII son ejemplos de juego de caracteres, ¿no? ¿Qué otro ubican? UTF-8, UTF-8, muy bien. ¿Por qué UTF-8 es famoso? porque tiene compatibilidad, o bueno, según yo, no sé si es el 8 o el 16, que
ya con los nuevos símbolos y hasta emojis, creo. Ajá. Pero en realidad es famoso UTF-8 porque lo utilizan la mayoría de los sistemas Linux. ASCII es muy famoso, ¿por qué? ¿Por qué ASCII es famoso? ¿O es muy peculiar ASCII? Porque es el juego de caracteres más chiquito y el que ocupa menos espacio. Porque ¿cuánto ocupa el ASCII? ¿Alguien sabe? El ASCII, cada carácter se representa con ¿cuántos bytes? Uno solo, creo. Con uno solo. Esa es la característica que tiene ASCII. Pero la gran desventaja es que tiene una tabla muy reducida. Porque podríamos tener hasta ¿cuántos caracteres? Con un byte. 256. 256. Pero no nos alcanzan para toda la variedad de lenguajes, ¿no? O de idiomas que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces hay otros, UTF-8 fue muy famoso porque se utiliza en Linux. Por ejemplo, ¿alguien sabe el juego de caracteres de Windows? Todos los sistemas operativos definen con qué juego de caracteres van a trabajar. ¿Ok? Los Linux con UTF-8. En Windows, que siempre trabaja con qué juego de caracteres. ¿Alguien sabe? Hay variantes, pero por ejemplo, uno muy famoso es el ISO 88591. Así se llama, por si no lo ubicaban. Son juegos de caracteres muy, digamos, que se utilizan en Windows, ¿no? Que tienen caracteres con acentos, qué sé yo. Y todavía hay un cuarto que también es famoso, que a lo mejor les hablaron de ese juego de carácter, sobre todo cuando vieron tal vez Java, ¿no? En sus clases. Y tiene una peculiaridad ese juego de caracteres, que prácticamente me puedo representar cualquier carácter. ¿No? Cualquier carácter con ese juego de caracteres podríamos representar. Ese es Unicode. ¿Han oído hablar de él? Tengo entendido que es como un estándar, ¿no? Aunque no estoy muy seguro. En realidad, pues sí, en algunos lados ya se toma como el juego de caracteres por default, pero es ¿por qué característica? Porque es un juego de caracteres que tiene la capacidad de representar cualquier símbolo de cualquier lenguaje. De ahí viene el nombre de Uni, que sería de Universal, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, con base a esto, hay una pequeña tarea que me gustaría que hicieran. ¿Ok? Sí es importante que nos quede bien claro lo de los juegos de caracteres porque a nivel de base de datos es importante. Cuando se diseña, cuando se crea una base de datos, hay que asignarle con qué juego de caracteres va a trabajar. ¿Ok? Y pues va a tener un impacto, ¿no? Porque hay juegos de caracteres que requieren más espacio que otros. Entonces es importante definirle con qué juego. Si no definimos nada, pues se toma el juego de caracteres del sistema operativo. ¿Ok? Bueno, entonces la tarea va a consistir en lo siguiente. Pues primero sería investigar qué es un juego de caracteres, para que nos quede bien claro, ¿no? ¿Qué es un juego de caracteres? La otra sería generar una tabla que tenga las siguientes columnas. Carácter, código 1, código de, digamos, vamos a ponerle juego de caracteres 1, juego de caracteres 2. No, más bien sería así. El juego de carácter, el nombre del juego de carácter. Y su valor numérico. ¿Ok? Entonces la idea sería que tener aquí, pues yo creo que con 3 caracteres,
no sé. ¿Ok? Y que aquí el nombre y cuál es su valor numérico, ¿no? Cómo se representa. Y en la tarea me gustaría que al menos un carácter de los que pusieran aquí tuviera el mismo código. ¿Cuáles son esos caracteres que sin importar con qué juego se representan, tienen el mismo valor numérico? Los números y los del alfabeto inglés, ¿no? Exacto, por ejemplo, los números y los caracteres del alfabeto inglés, o sea, los alfanuméricos, por ejemplo. La letra A, la letra B hasta la Z siempre tienen el mismo valor en cualquier juego de caracteres. Entonces la idea sería que pusieran dos caracteres que no entran en este set. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, ¿no? La letra ñ o un carácter con acento, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que sus valores numéricos, dependiendo del juego de caracteres, van a ser como diferentes. Entonces, básicamente esta es la tarea, ¿no? ¿Qué es el juego de caracteres? Algunos ejemplos y llenar esta tablita. ¿Ok? Como tenemos fiesta esta semana, yo creo que se las voy a poner para la siguiente semana para que no estén tan apurados, ¿no? Pero bueno, al ratito las subo a claro. Bien, entonces entendemos la importancia del juego de caracteres, ¿no? Entendemos qué es y qué papel juegan dentro de las cadenas de caracteres. ¿No dudas de esto? Bueno, entonces una vez ya entendido esto, entonces aquí viene explicado. Dentro de las cadenas de caracteres hay cadenas de longitud fija y variable. Ya entrando un poquito más a los tipos de datos de SQL, una cadena de longitud fija siempre se va a almacenar, como su nombre indica, la longitud que le indiquemos. Por ejemplo, si le decimos al manejador quiero una cadena fija de tamaño 8, siempre se van a guardar las 8 caracteres aunque no se ocupen. Entonces, esto tiene ¿qué impacto ven aquí? ¿O qué desventaja ven con este tipo de dato? Queda espacio sin utilizar. Queda espacio sin utilizar. ¿Y cuál creen que sería una ventaja de dejar esto así? ¿Qué será más fácil? ¿Trabajar con cadenas? Por ejemplo, si yo quiero saber longitudes de cadena o quiero de repente manipular cadenas, ¿qué es más fácil? ¿Que todas las cadenas tuvieran la misma longitud o variable? Que sean de la misma. Que sean de la misma, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de una cadena de longitud fija. ¿En qué situaciones creen que pudieran elegir ustedes una columna en una tabla? ¿Y en qué situación dirían, esta nos conviene que sea una cadena de longitud fija? Cuando son como claves como el CURP y así, que ahora sí, si tiene más o menos es que ya se equivocó el usuario, porque siempre tiene una longitud fija en su definición. Ajá. O sea, columnas que siempre tienen una longitud fija, pues vamos a ocupar siempre todos los espacios, ¿no? Muy bien. Otro caso pudiera ser cuando tenemos una columna que es un solo carácter. Por ejemplo, la columna tipo. Y si sabemos que la columna tipo solamente tiene A, B, C y D, del tipo A al tipo D, es un solo carácter. Entonces también aquí nos convendría una cadena fija, ¿no? Ahora, el de la curve, déjenme decirles que a pesar de que es de longitud fija, ya dependiendo cada manejador nos recomienda usar otro tipo de dato, que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ver la tablita de una vez. Cuando es de longitud variable, bueno, nada más para terminar, así se guardaría. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de que no usamos o que no tenemos espacios así, vacíos?
Se ahorra espacio. Ahorramos un poquito de espacio, pero ¿cuál podría ser una desventaja? Lo que había mencionado, ¿no? De que no, en este caso no se podría conocer la longitud de las cadenas. Podría suponer un problema o un obstáculo, ¿no? Fíjense que más bien aquí va enfocado más a la cuestión del desempeño, ¿no? Manipular cadenas de longitud variable, pues es un poquito más complicado, ¿no? Que si todas son de la misma longitud. Entonces, esa podría ser una posible penalización, ¿ok? Bueno, aunque ya en particular en el caso de este manejador que estamos usando, la empresa recomienda que siempre utilicemos, se puede utilizar ya una cadena de longitud variable y no hay tanto problema en cuanto a desempeño. O sea que internamente el manejador trabaja bien las cadenas, aunque estén como cadenas de longitud variable. Entonces, por eso es que una CURP, un RFC, aunque sabemos que son fijos, generalmente se guardan como cadenas variables. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos con la tablita. Si una vez se las voy a poner, que es esta. ¿Ok? Entonces, el estándar SQL, esta primera columna, define estos tipos de datos para cadenas. Y aquí se ve cómo distintos manejadores han implementado el estándar o qué variantes le han aplicado al estándar. Por ejemplo, el primer renglón, ¿a qué creen que se refiere? Char. Primero, ¿cómo interpretamos? ¿Quién me dice cómo leemos todo esto que está aquí en la primera celda? ¿Qué significan esos corchetes que están ahí? ¿Alguien sabe? Que es opcional. Que es opcional, o sea que un tipo de dato de character podríamos escribir nada más la palabra char. Y luego ven que vienen otros corchetes y tiene paréntesis n. ¿Qué creen que es esa n? La longitud. La longitud. O sea que yo puedo, típicamente se utiliza así. Char de 3, por ejemplo. Pero vean que dice que es opcional, ¿no? Porque está entre corchetes. Quiere decir que yo puedo escribir el tipo de dato char solito. ¿Cuál creen que es su longitud si no se la pongo por default? 1. 1, correcto. Un carácter. ¿Ok? Entonces, podría también escribir character, la palabra completa, pero la verdad es que en la práctica casi nadie usa el nombre largo. Utilizamos el nombre corto, que es el que les puse aquí remarcado. Entonces, fíjense cómo diferentes manejadores implementa este concepto. MySQL que sacó todos sus variantes, ¿no? Que si tiny, que si medium, que si text, o que si large o medium, ¿no? Sacó sus variantes. ¿Ok? Entonces, para el caso de una cadena de longitud variable, se define este tipo de dato que puede ser character varying y con n. Casi nadie utiliza el nombre largo. Lo que se utiliza en realidad siempre que es varchar. Y nótese que aquí sí tenemos que poner la longitud mínima, ¿no? Al menos un carácter. ¿Ok? En el caso de char, bueno, vean, casi todos los manejadores lo implementan bonito, ¿no? Todos son char, char, char. Pero en el caso de una cadena variable, vean cuál es lo que recomienda en este caso Oracle. Que usemos ¿qué? ¿A qué creen que se refiere este 2? Este 2 justamente se refiere a una optimización que hicieron, de tal manera que aunque definamos cadenas con varchar, que son de longitud variable, el manejador tiene ahí sus algoritmos para que no haya problema de desempeño, ¿no? Entonces, normalmente recomiendan que se utilice varchar 2, al grado de que si no lo hacemos nosotros, ¿qué creen que va a pasar? Cuando se genere el código SQL de una tabla, si no tiene varchar 2, si tiene varchar,
en automático el manejador lo convierte a varchar 2. ¿Ok? Bueno, ¿no dudas hasta aquí? Ahora viene las cadenas binarias. Estos dos es para cadenas de caracteres. Este es para cadenas binarias. No miento, le estoy mintiendo. Siguen siendo cadena de caracteres, pero ahora son cadenas muy largas. ¿Ok? ¿Qué pasa si quieren guardar mucho texto en una celda? Estos tipos de datos que están arriba tienen un límite, ¿no? Ahorita vemos los límites. Bueno, de una vez. Por ejemplo, ¿cuántos caracteres puedo guardar en una celda en el caso de este manejador? Hasta 4000, por ejemplo, ¿no? Y que eso ya cambió, ¿eh? Por ejemplo, en versiones actuales puedo guardar hasta, me parece, 32,760 y tantos caracteres. O sea, 32,000 caracteres en una sola celda. ¿Ok? Pero si eso no me sirve, si de plano me extiendo, si necesito más, puedo auxiliarme del tipo de dato CLOF. CLOF significa Character Large Object. Y esta actúa como una especie de puntero también. En realidad el dato no se guarda aquí en la tabla porque son demasiados caracteres, sino que se guarda un puntero, un locator, como lo que les platicaba hace rato. Entonces, este es char. Entonces, puede estar definido como en char, ¿ok? O simplemente, no, perdón, en char. Como CLOF, como es el tipo de dato que normalmente se utiliza. ¿Cuál sería un escenario donde propusieran el tipo de dato CLOF? ¿Qué se les ocurre? Como en un blog, ¿no? Donde puedes poner un post muy largo. Exacto, en un blog donde puedes poner ahí un texto grande que no sabes cuánto se va a llevar, ¿no? Pueden ser 4000 caracteres, 5000, qué sé yo. O sea, casi. Ahora, fíjense qué capacidad tiene un CLOF, por ejemplo, en este manejador. ¿Qué significará qué es este valor? $8 TB. O sea, que pueden tener ahí 8 teras de qué? De caracteres en una sola celda, en un registro. ¿Ok? ¿Qué podrían guardar ahí en una columna de 8 teras? La película de Shrek, dicen aquí. Pero pues solamente que escrita, ¿no? Porque estos son caracteres. No es un dato binario. Una clave de la NASA, dicen aquí, ¿no? O sea, no son datos binarios, ¿no? No sé si al poner la película pensaron en el video. No es el video, serían los caracteres, ¿no? Es como que todos los diálogos. Exacto. El script de B-Movie, dicen aquí, ¿no? Podrían guardar la historia de su vida completita. Aunque, ¿cuál podría ser la historia de nuestras vidas? Al contrario, yo creo que un char de 1000 y hasta nos sobran caracteres, ¿no? Que 8 teras ni que nada, ¿no? ¿Qué pondrían en la historia de su vida? Nací, fui a la escuela, era feliz, fui a la prepa, era feliz, entré a la facultad y me morí. Y ya, ¿no? 100 caracteres. Pero bueno, ¿dudas con esto? Hasta aquí serían las cadenas de caracteres. Entonces, así como hay una cadena de caracteres muy grande, también puede haber una cadena de caracteres, pero binaria. Para este caso utilizamos el tipo de dato BLOF, que sería este de aquí. ¿Ok? BLOF significa Binary Large Object. Y aquí sí, este sirve para guardar audio, video, cualquier archivo binario.
Para la base de datos es meramente un flujo de bytes, ¿no? ¿Y cuánto podemos guardar? Igual hasta 8 teras. O sea, podemos guardar ahí sí una película completa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a cadenas de caracteres. Entonces, ¿qué vamos a usar en el caso de este manejador? En la gran mayoría de los casos, varchar 2. O un char si que de repente queremos usar una cadena fija, ¿no? Ahora, hay otros que se llama nchar y nvarchar. ¿Qué significa esta n? En realidad significa national character. O sea, ¿cómo que un carácter nacional? ¿Qué es eso? Bueno, rápidamente les platico. Este juego de carácter, este tipo de datos se ocupa cuando, ¿qué pasa si ustedes a nivel de la base de datos definen que su base va a ser ASCII? Toda su base de datos va a ser ASCII. O sea que no tienen datos latinos ni de otros lenguajes. A lo mejor van a guardar puras cosas en inglés, ¿no? Y ya. Ok, está bien, pero ¿qué pasa si con el tiempo su base evoluciona y agregan una tabla y tiene una columna en donde aquí necesitan guardar caracteres de otros idiomas, ¿no? Que ya no son los ASCII, sino ahora son caracteres más complejos. ¿Cómo le hacen? Una vez que el juego de caracteres se asignó al manejador, ya no se puede modificar. Es muy complicado, ¿no? Y podemos caer ahí en inconsistencias de datos, corrupción de datos. Entonces, ¿qué se hace? National Character es una columna que me permite únicamente para esta columna cambiar el juego de caracteres, que sea diferente al juego de caracteres de las demás, de toda la base. ¿Ok? Entonces el estándar, si se fijan aquí, dice, puedes definir una columna que sea nchar o National Character y le vas a poner su longitud igual y al final le vas a poner a qué juego de caracteres lo quieres convertir. O más bien qué juego de caracteres se utilizaría solo en esa columna. Nótese que en el caso de Oracle la quitó. No acepta que le configuremos aquí el juego de caracteres. Entonces, ¿cuál creen que es cuál creen que se utiliza por default? Con base a lo que platicamos, ¿cuál podría ser el juego de caracteres más adecuado si yo quiero guardar otro tipo de caracteres, acentos, señas, etcétera? Unicode. El Unicode. Oracle dice, no estés jugando, mejor de una vez el Unicode y ya, ¿no? Entonces, esa es la idea de este nchar y nvarchar 2. ¿Vale? Bueno, hasta aquí serían las cadenas. No sé si ahí tengan alguna duda. Después con calmita, si quieren, lean bien el PDF para mayores detalles. Pero ahorita lo que me interesa, pues, es que sí quede bien claro que es una cadena de caracteres, variable fija y una cadena binaria. Profe, una duda. Adelante. Por ejemplo, cuando uno trata de escribir con una codificación y, no sé, trata de introducir caracteres que no están dentro, siempre he notado que se ven como caracteres extraños, como que los pone al azar. ¿Realmente son al azar o por qué pasa eso? No son al azar. ¿Alguien sabe por qué? El caso típico. Hacen un texto en Windows que tiene caracteres, acentos, y luego van y lo abren en Linux. ¿Y qué pasa ahí? Algunos Se cambian los caracteres, símbolos. exacto, algunos caracteres se muestran de manera extraña, ¿no? Como que caracteres extraños. Eso ocurre sobre todo con editores de texto muy básicos. Hoy en día los editores modernos, como puede ser Sublime o Visual Studio Code, ¿qué es lo que hacen en realidad para que no ocurra eso? A la hora que abrimos el archivo, detectan el juego de caracteres. Ah, mira, este archivo fue escrito con UTF-8. Abren otro y dicen, ah, mira, este archivo fue escrito con un ISO, uno de Windows, ¿no? Un ISO 88, etcétera, ¿no? Entonces, el editor pues trabaja en un sistema operativo y el sistema operativo define su propio juego de caracteres.
que puede ser diferente al del archivo que va a leer. Entonces lo que hace el editor es hacer la conversión en automática del juego de caracteres que tenga el archivo. Entonces por eso siempre se va a mostrar bien porque ya el propio editor detecta, ¿no?, qué juego de caracteres es. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa? Lo que ocurre, por ejemplo, si tenemos un ASCII, decíamos que aquí nada más se puede utilizar un byte. ¿Qué pasa si quiero representar un carácter que ya no cabe? Por ejemplo, la letra ñ. ¿Alguien sabe cómo se le hace? ¿Se tendría que cambiar el juego de caracteres? No, sería muy caro hacer eso. O sea, sí se puede representar el carácter, pero ¿qué creen que se hace? Los juegos de caracteres lo que hacen es, bueno, como ya no cabe en un byte, entonces, ¿qué haríamos? Pues agarro otro. ¿Ok? Agarro otro byte. El detalle es que aquí el código que le asigna la ñ a lo mejor va a ser un 505, que es parte, por eso les dejé la tarea. Pero ¿qué pasa si hacemos en un ISO 88X, ¿no?, que tiene más capacidad? Como este juego de caracteres tiene más capacidad, cuando yo quiera representar la ñ, pues ya voy a poder de una forma más sencilla, sin tener que agarrar un byte extra. Aquí agarraríamos, por ejemplo, 2, pero ya codifico bien la ñ. El problema es que el numerito que me dé este juego de caracteres va a ser diferente a este número de acá. Entonces, si este archivo lo guardo y me lo llevo a un sistema y lo intento abrir, aquí va a tener, no sé, el código 105, por así decirlo, pero aquí en este otro juego, el código 105, pues corresponde a un carácter que no es imprimible. Y como no es imprimible, pues entonces, ¿qué se hace? Se ponen de repente caracteres raros, porque corresponde a un mapeo cuyo carácter no es imprimible. Y eso es lo que ustedes ven cuando lo abren. ¿Ok? O sea, recuerden que hay juegos de caracteres que más bien hay mapeos que corresponden a un carácter, pero no es imprimible, ¿no? O sea, no tiene un simbolito. Cuando ocurre eso, entonces por eso vemos estos símbolos raros, porque estamos apuntando a un carácter que no tiene una forma gráfica, ¿no? Entonces, por eso los vemos así. Entonces, no sé si eso respondió a la duda. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en realidad. Los códigos cambian y al cambiar ya no coinciden con el carácter. A lo mejor para un carácter el 105 es la letra ñ. A lo mejor para otro juego de caracteres, pues es un símbolo medio raro porque no tiene representación gráfica, ¿no? Si apuntamos a él, ¿ok? Pues ahí es donde tenemos problemas. Bueno, de ahí la importancia también, ¿no?, que en la base de datos se defina. Por ejemplo, en avanzadas vemos un poquito más de ello para elegir qué juego de caracteres es el correcto. Ahorita ustedes cuando instalaron su base a lo mejor ni cuenta se dieron, ¿no? En la práctica complementaria 2. ¿Alguien recuerda? Hay una pestaña en donde se configura el juego de caracteres. Que para efectos del curso pues dejamos el default, ¿no?, el que recomienda Oracle. Pero pues tiene es toda una ciencia, ¿no?, estos los juegos de caracteres. Bien. ¿Qué más sigue? Los numéricos. Los numéricos también es interesante aquí, sobre todo platicar de dos conceptos. En la mayoría de los casos, un valor numérico define dos conceptos, una precisión y una escala, como pueden ver aquí. Precisión y escala. ¿Ok? Es un tipo de dato muy común en SQL es ¿no? Escribir numeric, precisión y escala. ¿Qué es la precisión y qué es la escala?
La precisión es la longitud total que va a tener el número. La precisión. Y de estos, una parte puede ser decimal y a eso se le conoce como la escala. El punto decimal estaría aquí. Entonces, la precisión es toda la longitud. Ojo, no nada más la parte entera. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a una clasificación de números, de tipos de datos numéricos exactos y numéricos aproximados. Aquí, no confundirse, exactos no significa que sean enteros. Exacto significa que podemos definir exactamente la longitud de este número, tanto de la parte entera como de la parte decimal. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces un aproximado? Por ejemplo, sobre todo números que tienen un número variable de dígitos después del punto decimal. Si quisiéramos guardar todo esto, entonces lo correcto es usar un valor numérico aproximado, porque no sabemos exactamente cuántos dígitos va a tener, ¿no? No importa si es parte decimal, parte entera. Entonces, al ser la precisión el total, ¿qué pasa, por ejemplo, con si definimos, a ver si se entendió, si de repente la base de datos defino lo voy a poner acá mejor, un numeric de 5,2, ¿cuál es el número más grande que pudiera almacenar aquí en este tipo de datos? nueve. ¿Cuántos nueves? 5. Ok, pero de los cuales los últimos dos corresponden a la parte decimal. O sea, la precisión es el total. Ok, si yo intento guardar, ¿qué creen que pase si intento guardar el 1000? Así, sin decimales, ¿puedo? No, porque ya no estaría dentro del dominio, ¿sí? Exacto, ya no puedo. Ya no está dentro del dominio. ¿Puedo guardar este? Tampoco. Tampoco. Pues, ¿qué creen? ¿Qué es lo que hace Oracle con esto? Redondea. ¿Nunca? Trunca. A ver, ¿puedo guardar esto? ¿Qué opinan? Yo diría que no. Ese no, sí. No, Error. No. Exacto. Exacto. Aquí no. Los decimales sí los trunca, pero obviamente los enteros no. ¿Ok? Bueno, pregunta, ¿qué valor le pondrían por ejemplo, a la llave primaria de una tabla? Peca artificial. De una tabla. ¿Sería un number de qué? Al menos uno de los dos valores ya lo saben, ¿no? Aquí cuánto, y la escala forzosamente sería qué, 0. Pero ¿ok? ¿Cuánto valdría, digamos, cuánto creen que sería bueno ponerle de precisión? Si es una tabla pequeñita, un catálogo pequeño de estados, de municipios, pues a lo mejor un 2, un 3 pudiera ser adecuado, ¿no? Pero si es una tabla grande, que sabemos que va a crecer millones y millones de registros, ¿se les ocurre ponerle algo? ¿Qué valor? ¿Un 10? Puede ser un 10. Fíjense que alguna vez, cuando vi la base del padrón, vi que todos los tipos de datos tenían así, 18,0. Ok. Este 18, ¿qué significaría que cuál sería el número máximo que puedo almacenar? 18 nueves. Ser un numerote, ¿no? No sé ni qué número es ese. 18 nueves.
Y se me hizo mucho, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle, ¿no? Al usuario, oye, ¿por qué 18? O sea, ¿qué tienen planeado guardar cuántos ciudadanos, ¿no? Si apenas van 100 millones. ¿Y cuál creen que fue la respuesta del usuario? A no errarle. Algo así, casi, casi. El usuario me dijo, pues mira, cuando vino la empresa y nos preguntó de la longitud, mi respuesta fue este numerito. ¿Por qué razón? Pues mira, mi razonamiento fue el siguiente. Como no tengo la más mínima idea de cuánto van a crecer, cuánto va a ser el crecimiento de ciudadanos de aquí a 10, 20, 30 años o 50 años, así me dijo, como no sé cuántos ciudadanos vamos a hacer de aquí a 50 años, pues yo puse un número de tal manera que lo que me aseguré es que cuando yo me muera, ¿ok? Cuando yo me muera todavía esta precisión funcione. De tal forma que si algún día esto ya no funciona porque es muy poquita la precisión, pues yo ya no voy a vivir y ya no me va a tocar resolver el problema. Así que nada más me aseguré, ¿ok? Que mientras yo viva no me delata. Entonces por eso puse un número grande. Y ya en su momento que lo resuelva, quien viva. Y ya, esa fue su respuesta. Profe, y si se sobrepasara eso, ¿cuál sería la solución que debería de tomar la persona que esté viva? Hay que cambiar la precisión, pero eso implica, si es se tarda mucho, ¿no? La base en cambiar el tipo de dato, porque pues tiene que hacer ahí bastantes ajustes, ¿ok? Cambiar el tipo de dato a una columna que ya tiene datos es una operación costosa, ¿ok? Entonces, pues, que fue buen usuario ahora, no, si ya se veía que su usuario tenía ya la maña, ¿no? Ahí en el negocio de lo que hacía. Entonces, sabia decisión, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué les parece? Para tablas donde a lo mejor pensamos que son grandes para efectos de nuestro curso, como bien decían, podemos tomar una precisión de 10. Con eso está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a valores numéricos. Ahora vean la tablita. El estándar define estos tipos de datos. Int, integer, small int y numeric. En el numeric es donde incorpora el concepto de precisión y escala, que pueden ser opcionales. Vean, cuando se ponen opcionales significa que podemos guardar cualquier número con cualquier cantidad de dígitos, ¿no? A eso se les llaman valores aproximados, porque pues no sé exactamente cuántos son, entonces no defino ni la precisión ni la escala, pues para que sea ahí cualquier número, ¿no? Lo que soporte el manejador. En el caso de Oracle me parece que soporta de precisión 39 como máximo. O sea, esos son 39 dígitos, ¿no? Son numerote, ¿ok? Y algo curioso, vean, el estándar define integer, small int y numeric. ¿Y cómo lo traduce Oracle? Integer, number. Small int, number. Numeric, number. O sea, lo que hace ahora que para todo va a ser ¿qué? Number. ¿Ok? Y así otros manejadores, por ejemplo, MySQL se la complicó mucho, ¿no? Que si int, que si medium int, que si big int, que small int, tiny int y bueno, ¿no? Pero pues cada manejador ya hace lo que quiere. ¿Ok? De los aproximados, como les decía, el estándar define float, real y double precision. ¿Y qué hace Oracle? Float, number. Real number, bueno, ese sí lo respeto. Double precision, number. O sea, siguen siendo el mismo. ¿Ok? Simplificarse la vida. Muy bien. Manejo de fechas. Este es el último punto. ¿Alguien tiene algún comentario? Alejandro, adelante. Sí, en algunos casos es recomendable guardar los números como cadenas o siempre es bueno guardarlos como tipo numérica. Lo recomendable es guardarlo de acuerdo a su naturaleza, siempre. Si tú sabes que va a ser número, es un número.
¿Ok? Hay algunas situaciones donde sí conviene como cadenas, pero es porque en realidad sí se deben manejar así. El caso típico, una tarjeta de crédito. ¿Cómo creen que se guarda una tarjeta de crédito? Son puros dígitos, ¿no? Los números de tarjeta. Les iba a decir, pues vean sus tarjetas de crédito y ahí se darán cuenta. ¿No? Pues sí, son 16 dígitos. Son 16 dígitos. Pero generalmente se trabajan como bar chart. ¿Por qué creen? Como cadenas. Porque no se van a operar y no se van a cambiar los números. Esa puede ser una razón. Otra razón puede ser que si algunas veces empiezan con 0, por ejemplo, 0,55 así, una cosa así, el manejar ceros al inicio ya tiene problemas si lo manejamos como números, ¿no? Porque esto pues se elimina. Entonces aquí los dos se manejan como cadenas. ¿Ok? Por ejemplo, el mes de expiración que luego manejan 01 hasta el 12. En realidad este 01 no es un sin número, sino ya es una cadena. Entonces, dependiendo, ¿no? Cada caso, hay que ver si lo manejamos como cadena o como número. ¿Ok? Pero si vas a estar haciendo operaciones, pues ahí sí tiene que ser numérico. Lo puedes declarar como cadena, pero al final lo que va a hacer el manejador, ¿qué va a hacer? Convertirlo, hacer un casting que le llaman. Entonces hay que tratar de evitar los castings, ¿no? Las conversiones de tipos de datos porque pues es ahí extra procesamiento. Entonces si vas a hacer cálculos, pues sí, numérico es lo correcto, ¿no? Profe, tengo una duda, pero entonces ahí en la fecha de expiración de la tarjeta, ¿sería eso o sería un tipo de dato de fecha? No, porque al final son dos cadenas. La fecha de expiración te ponen el año y el mes, ¿no? Que te ponen dos dígitos, por ejemplo, 25, 12. Realmente lo que se guardan son cadenas en la mayoría de los casos. Esto no es una fecha realmente. La puedes convertir, pero normalmente se manejan así, como cadenas. Vale, gracias. Ok. Muy bien. Las fechas. Aquí la verdad les diría que cada manejador hace lo que quiso con las fechas. Según hay un estándar, pero la verdad es que los manejadores les valió el estándar y cada uno hizo lo que quiso, ¿no? Por ejemplo, para el SQL Standard Date es año, mes, día. Para Oracle no. Date para Oracle es año, mes, día, hora, minuto y segundo. Esa es una fecha. O sea, llega hasta nivel de segundo. Para otros manejadores no. Es nada más año, mes y día, la fecha. El SQL también definió un tipo de time, que es para representar tiempo, ¿no? O sea, 3 minutos, 4 minutos, 5 horas, etc. Oracle, ¿qué dice? También date. Si quieres representar en el estándar timestamp, o sea, timestamp sería en el estándar la fecha más la hora, hasta nivel de milisegundos inclusive, ¿no? O más allá de los segundos. Oracle, ¿qué dice? Si quieres representar hasta segundos, sigue usando date. O sea, date y date. ¿Ok? Muy bien. Interval se utiliza cuando queramos guardar, como su nombre indica, un intervalo de tiempo. 1 año con 2 meses, ¿no? Por ejemplo, duración de la carrera del alumno. 8 años, 5 meses, 3 días, ¿no? Es lo que se tardaron en hacer su carrera. Espero que no, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ok? Aquí en el chat me preguntan, ¿qué sucede con los ISBN? ¿Cuál creen que es el tipo de dato de un ISBN? Marchar. Varchar, exacto. De un RFC, pues igual, ¿no? Varchar. Profe, una Adelante. duda. Por ejemplo, en el RFC
¿cómo se definiría? Porque pues son diferente tamaño persona moral a persona física. Ajá. Lo que se haría ahí, lo dejas con el mayor. Ok. Ok, y ya. Ya si quieres aplicar una validación, tendrías que meterle ahí un check. Pero eso ya sería como que muy estricto, ¿no? Pero sí, en la práctica, en un sistema que no quieres validar exactamente así la curva, bueno, lo puedes hacer vía software también, pues deberías de dejar el mayor, ¿ok? Boolean, fíjense que Boolean en el caso de Oracle no existe. Se tiene que representar con un number de 1,0, en donde el 1 es true, el 0 es false. Aunque, ¿qué creen? En la versión 23 de Oracle, en la versión 23, ya se va a incorporar Boolean a los tipos de datos. En la versión 23. Pero pues la versión 23 toda está en desarrollo. Ok, todavía falta un ratito. Pero bueno. Y ya, otros tipos de datos pues son row ID o row ID, que ya son muy particulares de cada manejador. Por ejemplo, bfile se utiliza como un puntero cuando se quieran leer archivos, ¿no? Leer el contenido de un archivo. Tipos de datos XML, inclusive también JSON. Y hay tipo de dato para guardar documentos tanto XML como JSON. ¿Ok? Y pues ya, hasta aquí llegaríamos con tipos de datos. Esta es una plática muy breve, bueno, ni tan breve, ¿verdad? Pero por lo menos lo indispensable para que ya podamos hacer modelado. Entonces, de todas maneras, léanlo con calmita, pues porque sí es importante, ¿no? Que conozcan y sepan de tipos de datos. Bueno, si no hay más dudas, pasamos ya al ejercicio práctico de esto. Modelado de casos de estudio. ¿Ok? Bueno, vamos a poner en práctica todo lo que vimos, ¿no? Todo lo que vimos de este tema. Ok, vamos a hacer un modelo de caso de estudio desde cero. Bueno, no tan desde cero. Viene aquí el enunciado. Es un caso de estudio de una empresa que administra colegios. Ok. Y aquí, para avanzar un poquito, ya les paso parte de la solución del diseño conceptual, que sería este. ¿Qué tal? Ejercicio estilo examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué le falta a este diagrama? El nombre de las entidades. El nombre de las entidades, ¿ok? Los numeritos que ven en rojo no son necesario ponerlos, pero generalmente los uso para rápido identificar las relaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que conforme avancemos, yo voy a ir haciendo el lógico y ustedes van mapeando, ¿no? Cómo van correspondiendo todo lo que hacemos con el lógico y van asignando los nombres de las entidades. ¿Ok? Entonces, pues vamos a leer, ¿no? Vamos a empezar a leer el ejercicio y entre todos vamos a hacer el diseño lógico y ustedes me ayudan a irlo mapeando con el conceptual. Conforme avancemos, le van poniendo los nombres a las entidades, ¿ok? Para que ya quede completo. Bueno, este está hecho con Visio, por si a alguien le gusta la herramienta. Así se ve un diagrama hecho con Visio, ¿ok? Bueno. Entonces necesito algunos voluntarios que me ayuden a leer. Vamos a ver, vamos a tener 2 voluntarios, uno que me lea hasta el 7 y otro voluntario en lo demás. Entonces, base de datos para una empresa que administra colegios. ¿Qué vamos a hacer? Generar una lista de entidades candidatas para identificar entidades. Considerar el modelo entidad-relación que vimos ahorita para a partir de él hacer el correspondiente relacional, ¿no? Y aquí ¿qué sugeriría? Mientras vayamos leyendo, si pueden ir subrayando o marcando
¿no? Las entidades, pero ¿qué creen? Tenemos el quiz, ¿verdad? Ja, se me está no, el quiz ya lo hicimos, ¿o no? No, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, ¿verdad? Y ya son 8:52. Ya me pasé, yo creo que en 10 minutos ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? El jueves, qué barbaridad. Bueno, el examen es el viernes. Solo es del tema 1 al 3, ¿verdad? El examen. El examen es tema 1, 2 y 3. ¿Ok? Bueno, de mi modo, ya ven que no me avisan que se me olvidó el quiz, qué barbaridad. No, 8:53 ya nos da tiempo. Bueno, el quiz lo hacemos el jueves y el viernes pues ya el examen. No, que el martes, que nada. De por sí ya me estoy atrasando. Yo creo que ya hicieron examen de esos otros grupos, ¿no? En sus otras materias. ¿Todavía no? No, aún no. Ahora resulta. Bueno, seremos los primeros entonces. Ok, acuérdense, tenemos que hacer 4 parciales. Entonces, siempre el primer parcial es casi justo al mes de empezar el semestre. Bueno, pues vamos a empezar a leer. ¿Quién dice yo? Lo que sí podemos adelantar lo que más podamos de este ejercicio. Vayan identificando entidades conforme vayamos leyendo. ¿Quién dice yo? Los primeros 7 puntos. Adelante, Alberto. Sí. Cada colegio está formado por varias escuelas. De cada colegio se requiere almacenar su nombre. 2. Para cada escuela se requiere almacenar el nombre y su clave. Cada escuela es administrada por un director, el cual a su vez es un profesor. Cada director puede administrar una sola escuela y para un profesor no es requisito que administre una escuela. 3. Cada escuela está formada por varios departamentos. Se requiere almacenar el nombre del departamento. 4. Cada departamento está dividido en un conjunto de áreas funcionales. Se desea almacenar los nombres de las áreas funcionales del departamento. 5. Cada departamento ofrece cursos. Otros departamentos se clasifican, por ejemplo, como departamento de investigación, por lo que no ofrecen cursos. Se deberá de almacenar el tipo de departamento de investigación o regular. Cuando se registra el curso, debe indicar el nombre del curso, el cupo máximo, número de alumnos inscritos y el departamento al que pertenece. 6. Cada curso se imparte en varias clases a la semana. Para cada clase se indica la hora de inicio, hora fin, el día de la semana y el salón. Un mismo curso puede impartirse en varios salones. Para cada curso, en una semana se pueden dar como mínimo una clase y como máximo 5 clases. El curso lo impartirá un único profesor. Ok, muchas gracias. ¿Quién dice yo para las siguientes reglas? Adelante, Rodrigo. 8. El colegio requiere guardar los siguientes datos de cada salón: clave de 5 caracteres y cupo máximo. No en todos los salones se imparten cursos. 9. Para contar con una mejor comprensión de un curso, en algunos casos se recomienda tomar un curso previo. Para dichos casos, se requiere asociar el curso recomendado. 10. Cada profesor pertenece a un departamento. Uno de estos profesores es el encargado de administrarlo, jefe de departamento. Los datos que se registran de un profesor son nombre, apellidos y RFC. Algunos profesores no imparten cursos. Un estudiante puede estar inscrito en 1 y hasta 6 cursos en un mismo periodo. Cada curso puede tener como mínimo 5 estudiantes y máximo 35. Al final del periodo se registra la calificación del estudiante. Se requiere almacenar nombre, apellidos del estudiante y número de matrícula. El estudiante debe proporcionar al menos un correo electrónico como medio de contacto. Cada estudiante pertenece a una carrera. El colegio cuenta con un catálogo de carreras en el que se almacena clave de la carrera, nombre de la carrera y total de créditos. 13. Cada estudiante puede tener un asesor.
el cual es un profesor. Solo aquellos profesores que así lo desean pueden asesorar hasta 5 estudiantes. 14. Cada clase se imparte en un salón y cada salón se encuentra localizado en un edificio perteneciente a la escuela. Se requiere almacenar los datos del edificio, clave de 2 letras y descripción. No en todos los edificios se imparten cursos. 15. Cada año un asesor puede recibir varios bonos por su buen desempeño. Se requiere registrar la fecha de pago, el monto del bono y un número consecutivo, folio de pago, que indica el número de pago. El folio está formado por 5 dígitos. Ejemplo, 00001 para el primer pago, 00002 para el segundo pago, etc. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Ahora, este caso de estudio pues está así bien digerido, ¿no? Así como que bien bonito. Ojalá si estuvieran en la práctica, ¿no? Pero bueno, en las ejercicios de la práctica complementaria, pues también ahí tienen otros, casos de estudio. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces vamos a empezar a hacer más bien, por lo menos a empezar a detectar entidades. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar y ya la siguiente clase, el jueves, vamos a dedicar la clase completita a hacer el modelo. Entonces, ¿qué entidades detectan aquí ustedes? A ver, rápidamente. O candidatos, ¿no? Ustedes vamos a escribir y ya el jueves las analizamos. ¿Colegio? Colegio, alguien se las puede apuntar para que las dicte la siguiente. Colegio, Escuela, escuela, departamento, ajá, departamento, Curso. curso, Carrera. Clase. carrera, clase, salones, salón. Acuérdense que es singular. ¿Edificio? Edificio. Ajá, edificio, Pago. pago, Estudiante. estudiante, estudiante, área funcional, área funcional. ¿Ok? Y pues parece que alguien más, creo que ya. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí con esa lista y ya el siguiente jueves comenzamos con el diseño. ¿Vale? Ok. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Nos Sigan vemos. estudiando. Ahora sí el jueves hacemos el quiz, recuerden. Vale, vale. Bye, buen día. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. hasta luego, profesor. Bye. Profe, Mande, yo tengo una duda. dime. Respecto a la tarea, no sé si pueda compartirla para ver si me puede dar con el visto bueno de ese concepto de identificación, de dependencia de identificación. Ah, ya de la tarea, ¿verdad? Sí, es que no sé si la hice bien, entonces Ok. quería ver si Sí, adelante. Ya dejé de compartir. voy. Ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Ajá, lo que yo hice pues fue como poner el estudio. Perdón que se vea así, es que no tengo impresora, entonces es como una No, foto. está bien, está bien, así está bien. No hay problema. Entonces definí un pequeño concepto aquí, no sé si Ajá. esté bien. Este enunciado. En una base de datos se guardan los datos de préstamos y pagos. Para los préstamos se guarda el número de préstamo, el importe. Para los pagos se guarda el número de pago, fecha de pago e importe de pagos. ¿Ok? Un préstamo se hace con pagos. O más bien será, tal vez ahí sería un préstamo se liquida, ¿no? A través de varios pagos, ¿no? Ok, sí. Ajá. Y un pago
hace un préstamo, más bien un pago se realiza por cada préstamo, ¿no? A lo mejor un poquito ahí para mejorar Ok, la redacción, pero está bien la idea. Ahí nada más te faltaría decir que cada pago tiene un número, ¿no? De cada pago se registra el número de pago, la fecha de pago y el importe. Y te faltaría nada más ahí poner que cada préstamo tiene como que su número de pago, ¿no? El número 1, el número 2 y por cada préstamo se reinicia, ok. ¿ok? Entonces tendría que ser muy explícito en eso. Sí, porque así como está, no te da pie a hacer una dependencia de identificación. O sea, ¿cómo sabes que Ok, el número de pago se va a resetear entre préstamos, ok, está bien. ¿no? Entonces sería poner un préstamo, se hace Un por... préstamo, se liquida a través de una serie de pagos, ¿no? Ujú, Este, y de cada pago se registra el número iniciando en 1 por cada préstamo. Entonces ahí cuando te ponen iniciando en 1 por cada préstamo, pues ahí ya te está diciendo que se van a estar reseteando, ¿no? Por cada préstamo, ok, perfecto. ¿no? Y ya con eso basta, ¿no? Así es. Entonces el Ok, diseño conceptual lo veo bien. y este es el... Préstamo y ahí utilizaste una compuesta que es el número de préstamo con el número de pago y ya la Ajá, fecha y el importe. ¿Está y bien? como dije que eran pues consecutivos y también números enteros, pues dije, esto es como una llave artificial, entonces no sé Ajá. si cambiarle el nombre o dejarle así número préstamo, porque lo regular es ponerle préstamo guión bajo ID, ¿no? Pero le dejé Está el bien. nombre por default. Ah, ok, No vale. hay tanto problema. Sigue siendo. Sí, bueno, lo adecuado si es un artificial, a lo mejor sí valdría préstamo ID para que A pesar de que esto básicamente también es una llave artificial, porque pues también son números consecutivos y son enteros ajá. y empiezan desde Bueno, uno. está bien. Más que nada por la facilidad, por ejemplo, ya cuando llegas a SQL, Ujú. tendrías que estarte acordando que la llave primaria de préstamo es un préstamo y no préstamo ID. Ah, bueno, sí. Sí. Meramente nada más por eso, pero está bien. Ok, entonces Ok, solo voy a ser más explícito en el enunciado poquito. y, Ajá. y ya, sería todo. Ujú. También tenía duda en esta parte, en el tipo de dato de fecha. Justo lo acabamos de ver, ¿no? Justo, que si ahorita con lo que vimos, un date, ¿no? Ujú, un date para Sí, Oracle. Sí, que, está bien. que para efectos de la tarea, ¿te acuerdas que vimos la convención? En una tarea, Ujú. en un ejercicio, en un examen, no Que es el not necesario. null no se podría poner, sí. No, Pero no sé, lo quise poner porque pues como no es poquito. estoy contratiempo Ujú, también, está bien. pues dije, sería bonito. Sí, exacto. Ok, Digo, lo ideal listo. sería así como lo hiciste. Pero, por ejemplo, en Sí, un examen, pues no te va a dar tiempo a hacer todo eso, ¿no? sí, te quita tiempo. Sí, está Ujú. bien. Sí, Vale, muchas gracias, profe. ¿no? ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Hola. Disculpe, ahorita ya tiene clase, ¿verdad? Sí, ya tengo que irme a clase. ¿Qué pasó? Eh, ¿Tienes algún? híjole, sí, es que quisiera realizar una consulta con referente a la DIE y una aclaración de calificación, pero no sé si me pudiera regalar, en- ya sea en el transcurso del día o cualquier otro día, una sesión de Zoom para esta consulta. Sí, es una calificación de la DIE. Sí, bueno, pertenece al departamento de la DIE y la Ajá, materia es sistemas de control. ok. Sí, si Sí, quieres, ok, perfecto. me buscas. Hoy no tengo junta, si quieres nada más deja termino la clase. En cuanto tú puedas, me avisas. Si puedes, mándame mensajito por vía Google Chat, ¿no? Ok, perfecto. Ahí Sí, estamos ahorita en contacto. Vale. le envío el mensaje, por favor. Le agradezco. Sale. Bye. Hasta luego, bye. Hasta luego.